El miércoles pasado habíamos comenzado leyendo y entendiendo un poquitito acerca de las leyes de santidad que se encuentran en Levítico capítulo 19. De pronto nosotros pensamos que allá el Antiguo Testamento y las leyes son muy viejas y para hoy podríamos decir que no sirven. Muchos piensan eso, pero no, Jesús fue reafirmando cada una de estas leyes, aún el domingo también lo estuvimos viendo, y enseñando que lo necesario que es obedecer, y Él siempre va aún un poquito más todavía, poniendo aún requisitos aún mayores, que es algo que nos cuesta quizás a nosotros a veces cumplir, que es la ley del amor, ¿no? Pero leamos los primeros 13 versículos que ya lo hemos visto y continuamos con el 14 que ahí hemos quedado. Dice: habló Jehová a Moisés, Levítico 19 estoy leyendo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio, haréis para vosotros dioses, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será consumido el día que ofreciereis, y el día siguiente y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere en el tercero, será abominación, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Aquí habíamos quedado, no en el 14, en el 12. Y no juraréis falsamente por el nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. En el Nuevo Testamento dice, cuando Jesús dice: pero yo os digo, mas yo os digo, es que porque va más allá de aquellos que conocían la ley. En Mateo 5:33, allí sigue hablando el Señor acerca de esto. Y dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido a Dios que haríamos algunas cosas y le hemos mentido? Casi a diario, ¿verdad? Gracias a Dios, su misericordia es tan grande y tantas promesas que le hacemos a Él y le seguimos mintiendo. Imagínate, si a Dios no le cumplimos, al hombre le vamos a cumplir a veces. Versículo 34 de Mateo dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Nosotros muchas veces para afirmar algo, te lo juro que fue así. Y es como que de pronto tan solamente decir te lo juro nos hace ser hombres de palabra y verdaderos. Y Dios dice: no jures. No jures por el cielo, no jures por la tierra, no jures por tu cabeza siquiera.
No puedes hacer blanco o negro y negro uno de tus cabellos, sino que sea tu hablar sí, sí, no, no. Nos acostumbramos a mentir para tapar nuestras falsas promesas. De pronto algo que quizás hemos prometido que íbamos a hacer y no lo hicimos, lo tapamos con una mentira. Y esa mentira después necesitamos como 30 mentiras más para seguir tapando. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Vas a venir? Sí. ¿Vas a venir? No. Porque no puedo, porque diga la verdad, siempre diga la verdad. Le va a evitar muchos problemas, mucho dolor de cabeza y muchas mentiras. Siempre diga la verdad. Hasta ¿sabe qué? Hasta decir a veces, no quise venir o no quise ir. Y es verdad. Eso sí nos pasa también, seamos siempre sinceros. Dios conoce más que nosotros nuestro corazón. A Él no le vamos a engañar. Podemos engañar al hombre, pero Dios conoce lo que estamos haciendo. Así que seamos hombres y mujeres de palabra. Sí, sí, no, no. No juremos. Versículo 13 de Levítico. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No debemos apropiarnos de las cosas de otro mediante el fraude o robo de lo que no es nuestro, ni retener aún lo que no nos pertenece. Muchas veces retener lo que no nos pertenece es retenerlo prestado, o yo, no sé, llamé a, por ejemplo, un albañil a mi casa a trabajar y le digo, mira, haceme este trabajo y terminó el trabajo, si yo tengo el dinero le pago. Dice, ni siquiera lo hagas, no, bueno, hoy es jueves, a ver, no, entonces venite el miércoles, te voy a pagar. No, pagale hoy. Quizás esa persona lo necesita hoy. Aquí lo dice, el jornalero debe percibir su salario diario tan pronto como haya acabado su tarea o como haya pactado o arreglado. Muchos de nosotros tenemos nuestros trabajos que el pacto, el trato que se ha hecho, yo te voy a pagar mensualmente, quincenalmente, y va a ser entre estos días te voy a pagar. Y mientras eso se cumple, está todo bien. Ahora, no podemos faltar nosotros a nuestra palabra. Haceme un trabajo, termina el trabajo, ay, mira, vos sabés que lo que me pasó, me acaba de pasar, mira, no saqué la plata del cajero y mañana tampoco, hasta que se nos pasa de que le estamos debiendo a alguien que nos hizo un trabajo. No hagas eso. Eso dice aquí. Versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Mira cómo Dios tiene una especial misericordia sobre aquellas personas que por causa de nacimiento o por causa de algo que les sucedió en la vida han quedado sordos o ciegos, diciendo, ojo, tengan mucho cuidado con dañar o con maltratar a este tipo de personas. Yo sumaría a estas dos personas, sumaría otros tipos de falencias o discapacidades que a veces tienen las personas. Muchas veces intentamos burlarnos y a modo de burla hablamos a espaldas de un sordo. Yo tengo mi cuñado que es sordo y muchas veces si nosotros queremos hablar algo de él, tan solamente podemos taparnos un poco la boca o algo que queremos que él no entienda y él ya no está entendiendo. Pero mira, acá dice, no maldecirás al sordo. No es algo que es... También es aquel que no puede oírte desde lejos. Porque puede haber uno que no sea sordo de nacimiento o de salud,
pero al no escucharte, yo quizás me pongo a hablar aquí con él y de pronto Alberto no va a escuchar y posiblemente yo estoy hablando de él. De aquel que está lejos tampoco yo puedo hablar mal. O aquel que está ausente. Los escritores judíos dicen: es imposible que alguien sea tan bárbaro y cruel como para poner tropiezo delante de un ciego. Hoy entró a una oficina un muchacho que quería matar a su ex compañero, y el motivo por el cual quería matar a su ex compañero, que dice que él lo escupía o algo así. Mire cuánto daño hace lo que hoy se llama bullying. Antes quizás lo hacíamos con nuestros compañeros, o siempre en la changada lo hizo con sus amigos. Ahí viene el gordo, el flaco, el petizo, el rengo, el tuerto, el pelao, y nos acostumbramos a poner apodos, y muchas veces pasa como si nada, pero muchas veces hace tanto daño a la otra persona. Hace mucho daño y marca las vidas por muchísimos tiempos. Si no, vivimos en una época donde también las personas comienzan a abrirse, y escuchamos testimonios de personas que han sido muy marcadas desde niños o niñas, y tan grave ha sido, y me decía, pero por esa cosa sí, esa cosa daña mucho. Lo que los padres decimos a nuestros hijos daña mucho. Que vos sos un tonto, que vos sos un inútil, y que cuántas otras cosas a veces decimos, daña mucho, marca. Los que han entendido el sentido figurado, que es prohibido dar mal consejos. También decimos, pero ¿cuántos ciegos o cuántos sordos nosotros encontramos en nuestros caminos? Pero cuando nosotros damos un mal consejo a alguien que todavía sus ojos posiblemente espirituales no se han abierto, o sus oídos espirituales, y dar un mal consejo, esto también está mal, entra dentro de esta categoría. Así que sea por naturaleza, sea por enfermedad o sea espiritualmente, no debemos poner tropiezo sobre alguien, ni dar una mala enseñanza a alguien que es quizás nuevo o que todavía no conoce. O naturalmente a aquellos que tienen esa enfermedad, ¿no? No hablar mal de ellos, ni del que está lejos, decía aquí también. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. En Éxodo 23:3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Muchas veces las personas piensan que por ser pobres tienen cierto privilegio en un juicio sobre aquellos que tienen dinero. Y acá lo que está diciendo la ley, lo que está diciendo Dios, no tendrá privilegio ni el pobre ni el rico. Si tú vas a ser el que va a juzgar, no puedes poner privilegios sobre ninguno, dice. No puede concedérsele como un derecho nada que le sea legalmente al pobre, ni puede hacerse de su pobreza una excusa para eximirle de un justo castigo por alguna falta que haya cometido. Muchas veces escuchamos, sí, pero yo soy pobre y él tiene. Pero ninguna falta puede cometer ni siquiera el pobre ni el rico. Cuando está mal, está mal. No puede justificarse de su pobreza. Su pobreza ha sido por causa casual o por algo que le haya pasado, o no ha tenido la misma posibilidad, o realmente es vago. No significa que es más dichoso que el rico. En ese sentido, no tiene que tener ninguna preferencia. Escuchen, Santiago, el apóstol Santiago, iba un poquito más allá, hablando de las discriminaciones que nosotros hacemos muchas veces. En el libro de Santiago, el capítulo 2, versículos del 1 al 4, voy a leer. Dice, hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿qué no haces distinción entre ambos, entre vosotros mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos? Estaba criticando la actitud de aquellos judíos que de pronto hacían esta discriminación de personas, porque él tenía la capacidad de poder usar los primeros lugares, y si venía alguien que era pobre, con vestidos andrajosos, con ropa quizás gastada, o se quedaba parado o afuera. A esta distinción no hay que hacer. Jesús no hizo distinción de personas. Es más, Jesús, para poder romper todos estos paradigmas, se juntaba con pobres, se juntaba con pecadores. Su vida no era como la de ellos, no era un pecador, pero él demostraba el amor de Dios a través de sus hechos. No hacer distinción. Muchas veces habla de los primeros lugares en la iglesia y yo veo cómo le esquivan todos los primeros lugares. Es algo sorprendente cómo en los primeros lugares, tanto de aquí como de otras iglesias, siempre son los que más vacíos están. Yo los invito a que puedan venir y no importa si es pobre, si es rico, ocupen desde el primero hasta el final, ¿sí? De esto está hablando, no hacer distinción de personas, y en el juicio no hay preferencia entre rico y pobre. Versículo Job 13:10 decía: Él los reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de persona. Si de pronto, lo que decía Job, si ustedes por atrás están haciendo acepción de persona, Dios lo juzgará. Proverbio 24:23 dice: también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Amén. Versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Esto pasaba también en aquella época. A ver, vos, Alberto, que sos un poquito más grande aquí, ¿pasaba esto también antes? ¿O es solamente de ahora? No, desde antes, ¿no? Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás, contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El Talmud decía unas cosas, pero ya le digo que es el Talmud. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre la ley judía, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas e historias y leyendas. El Talmud decía así: el calumniador, ahora les explico quién es un calumniador. El calumniador es aquel que hace acusación o imputación falsa contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarlo. El Talmud decía que aquel que es calumniador, que quiere crear una falsa, algo mentira de alguien para destruirlo, para causarle daño, decía: el hombre de mala lengua es peor que un asesino. ¡Ay, yo nunca maté a nadie! Yo nunca agarré un arma, yo nunca agarré un cuchillo, yo ni siquiera maté un mosquito con la bicicleta. ¿Y la lengua? Siempre estuvo bien guardadita, nunca se escapó. Mira lo que es la chica esta, o mira lo que hace el chango este. Y todavía por ahí le agregamos un par de mentiritas más para hacerla bien picante, bien buena que quede bien destruido, ya que estamos dándole que le demos bien. Y te acordás lo que hizo allá en el año 1000. Dice: el hombre de mala lengua es peor que un asesino, porque destruye la reputación que es más preciosa que la vida.
tenemos esa costumbre a veces de que cuando nos enojamos con una persona o nos enojamos por algún acto que sí puede ser verdad el acto de una persona, así como la otra persona se equivoca, yo también me equivoco. Pero nosotros tenemos la capacidad de destruirlo al otro por algo que se ha equivocado. De pronto vamos a ver un poquito más adelante que nuestra actitud debe ser de enseñarle. Nuestra actitud debe ser de poder construir, no destruir. Dice que el calumniador destruye la reputación que es más preciosa que la vida. De ahí los judíos tienen un libro de oración que contiene una plegaria que ellos la leen todos los días. Y dice así: oh Dios mío, guarda mi lengua de todo mal y mis labios de hablar engaño. Este versículo se encuentra en Salmos 34, versículo 13. Ellos lo tienen dentro de una oración. ¿Cuántas veces has orado esto? ¿Cuántas veces? ¿Saben? Cuando tú quieras hacer una oración, cuando necesites fortaleza, lee los salmos, lee los proverbios. Los salmos son oraciones, pero cada una de estas oraciones detente. Escucha la oración que hizo el salmista y quizás sea la oración que salga dentro de tu ser. Guarda tu lengua del mal, guarda mi lengua del mal. De pronto no dice guarda la lengua de aquel del mal. Nos guarda mi lengua y mis labios de hablar engaño. El versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no practiques en su pecado. Jesús decía en Lucas capítulo 17 versículo 3: mirad por vosotros mismos. Si vuestro hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Esta actitud de reprender el pecado que nosotros podemos ver en el otro, precisamente debemos hacerlo con las personas que amamos. La corrección fraterna es una obligación, es necesaria. Porque de pronto si nosotros estamos viendo que nuestro hermano está pecando y no se lo decimos, muchas veces compartimos ese pecado. Es una corrección fraterna, es una obligación que nos debemos unos a otros. Y deberíamos, así como dar estos consejos, también recibirlos. Es muy importante. Dice el Salmo 141, versículo 5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. O sea que si tú eres justo, y si tú traes un buen consejo sobre algún hermano que está en alguna falta, dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice que me corrija el recto, será como ese óleo, como ese aceite que cura, que sana. Este precepto, este consejo, la verdad que es bastante difícil. Porque se necesita mucha humildad de parte de quien recibe también la corrección y de parte de quien la da. Se necesita amor, se necesita humildad, se necesita delicadeza, tacto, lo que le llamamos. Porque nosotros podemos dar un consejo, pero dañar más a veces. A veces queremos dar un consejo que ni siquiera nosotros estamos cumpliendo. Ponga que nosotros dos vamos a llegar a robar gallina y de pronto,
no tenés que robar gallina. ¿Y vos? Si vos estás haciendo lo mismo. Por eso también debemos crecer. Debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en sabiduría. Debemos acercarnos cada día más al Señor, sino cómo podemos ayudar a otros. La tarea del pastor sí es corregir, enseñar, pero ¿cómo hace el pastor para corregir a un hermano que se encuentra ahí a la par nomás, en la casa de al lado? Ahí tiene quizás su familia, su papá, su mamá, su hermano, su amigo, y allí estamos nosotros, los hermanos en Cristo, para poder corregirnos, para poder fortalecernos, para orar unos por otros. Si no lo hacemos, estamos en falencia. Versículo 18 de Deuteronomio. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que tú quieres que otro haga por ti, hazlo tú por el otro. Esa es la forma más fácil de entender lo que es el amor. ¿Cómo vos querés que te amen? Ama vos. ¿Cómo vos querés que te respeten? Respeta vos. ¿Cómo vos querés que te traten? Trata vos. ¿Cómo querés que los hombres hagan contigo? Tenés que hacerlo vos. Esto es amor. Esto es la ley, esto es los profetas. Jesús dijo, se resume todo en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto cuidamos nosotros de nuestro cuerpo, de nuestra integridad? O nosotros de pronto andamos diciendo, che, vos sabés que yo soy esto. Nunca lo decimos. Es más, siempre lo estamos todavía cubriendo. No debemos hacer nada que dañe a otro. Si a veces tú no sabes alguna ley, no entiendes algún mandamiento, no sabes si a Dios le va a gustar o no le va a gustar, tienes que hacerte dos preguntas. Una, ¿le va a gustar a Dios? Dos, ¿le hace daño a mi prójimo? ¿O me gustaría que me lo hagan a mí? Con esas preguntas tan simples, ya el Espíritu Santo te va a hablar y vas a saber qué hacer y qué no hacer. Versículo 19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Desde el principio de la creación, aún desde Génesis 1:25, dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animales que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios se tomó el trabajo de hacer cada género y cada especie, no para que el hombre hoy quiera mezclar todas las especies. Debemos acomodarnos a ese orden natural de Dios establecido y creer que es suficiente y no es necesario ni inventar ni crear otra especie ni otro género. Porque no debemos ambicionar la creación de monstruos. Cuando nosotros empezamos a querer inventar otras cosas, es allí cuando empezamos a nuestra propia destrucción en la humanidad. Dice, Dios llama a no juntarse con lo que no es de su género.
Saben que los enemigos del pueblo de Dios, todos los enemigos y enemigos eternos, nacieron de la unión del pueblo de Dios con el pueblo pagano. Se prohíbe sembrar semillas. También Dios prohíbe sembrar semillas mezcladas. No puedes poner dos clases de semillas en un mismo campo. Imagínate si tú siembras maíz y ahí en el mismo campo del maíz siembras soja. Va a ser un desastre porque ni lo uno ni lo otro va a servir. Porque no vas a poder cosechar ni uno ni otro. De los vestidos también dice que no mezclarás dos clases de material. No mezclarse con los gentiles, ni entretejer ninguno de el usos de los gentiles, de sus costumbres idólatras con las ordenanzas de Dios. Hemos visto a lo largo de los tiempos, desde el principio de los tiempos, cómo aún costumbres paganas fueron metiéndose en la iglesia. De pronto, hasta que llegó el momento que costumbres paganas quedaron establecidas casi como norma de Dios. El hombre lo hizo así. Debemos ser genuinos en el culto a Dios, no mezclar con las cosas del mundo. Hay paz dentro de aquellos verdaderos hijos de Dios cuando no se mezcla con las cosas del mundo. El apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 6, versículo 14, hablaba un poco más acerca de esto, haciendo referencia a versículos justamente de este Levítico 19. Y el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial es Satanás. O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Cuando me ponía a ver y comparar cómo no puede mezclarse el creyente con el incrédulo, aún para hacer sociedades, todo después termina mal. En un matrimonio, por ejemplo, uno dice: pero ¿por qué? ¿Qué tiene si yo la amo? Sí, podés amar, son el mismo género, es un género humano, pero va a haber algo que nunca van a concordar, y es en el ir a buscar a Dios. De pronto él o ella va a decir: yo me voy a la iglesia. Y no, ¿para qué vas a la iglesia? No, vení, quédate. Y hay un problema terrible, donde ni siquiera sus hijos después pueden seguir a Dios, porque hay uno que siempre va a estar en tirantez allí. Veía una foto, por ejemplo, una unión de media naranja con medio limón. No os unáis en yugo desigual. La misma palabra, creo que para casado es yugos, no me acuerdo bien, pero es esa unión de dos que trabajan juntos. El yugo se lo utiliza mucho para el campo, donde no se puede poner, por ejemplo, un buey y un caballo. Tienen distintas fuerzas, tienen distintas alturas, y todo se trabaja desparejo, y los dos trabajan mal. No se puede unir las cosas de Dios con las cosas del diablo, no se pueden unir. Eso está mal. Eso es yugo desigual. Eso es mezcla. Debemos ser de una sola categoría, podríamos decir, que es ser del Señor.
y buscar las cosas del Señor. Y siempre que vamos a hacer algo, aún en nuestras amistades, y usted lo puede comprobar, si quiere vaya y júntese con los amigos que usted, ex compañeros del colegio, amigos del trabajo, compañeros de trabajo, y va a ver si la manera de ellos de divertirse es la misma de usted. Si lo que a ellos los llena, que es quizás el alcohol, la droga, el sexo, la promiscuidad, quizás eso llena, satisface sus pasiones, su carne, para usted lo llena Cristo. Y no es lo mismo, es yugo desigual. Si bien, como les decía, Jesús se movía en medio de esta gente que necesitaba, pero Él mostrando su luz. Nosotros sí debemos estar en el mundo, estamos en el mundo, y es allí donde Cristo nos guarda, en el mundo, pero no somos del mundo. Es allí donde debemos ser la luz, la sal. No debemos ser uno más de ellos. Verdaderos hijos de Dios en el lugar donde estamos. Amén. Volvamos a Levítico, el capítulo 19, el versículo 20, y dice: si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán. Y por cuanto ella no es libre. Ve acá, ya la ley tampoco es clara, ni siquiera lo vemos nosotros, porque no existen ni los libres ni los esclavos, sino que aquellos, dice que el hombre tendrá una sola mujer y la mujer tendrá un solo hombre. Antes ellos podían tener aún distintas mujeres, era aceptado, hasta que Jesús dijo: no, un solo hombre, una sola mujer. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un cordero en expiación por su culpa. Fue Jesucristo ese cordero que llevó nuestros pecados, y con el cordero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y le perdonará su pecado que ha cometido. Es Cristo quien perdona nuestros pecados cuando venimos arrepentidos. Pero en Hebreos 13:4, aquí este hombre había cometido un pecado que es adulterio y fornicación. Y en la Nueva Traducción Viviente, en Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Habla fornicación y adulterio. A su vez que dice esto, también dice que aquel que ya está casado con el incrédulo no se separe, sino que aquel que es hijo de Dios, podríamos decir hijo de luz, santifica a su marido o a su mujer que no conoce. Y yo creo firmemente que las oraciones de ese hijo de Dios van a transformar la vida de la otra persona. Pero si tienes la posibilidad de elegir, no te unas en yugo desigual. Lo que ha pasado, y lo que después pasa, Cristo lo sabe. Pero elige bien. Para eso nos enseña el Señor. Versículo 23, y ya voy terminando, sí, es lo último. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda... Escuche, esto qué importante que es este versículo aún para el día de hoy. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, los 3 años os será incircunciso, el fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Todo este tipo de ceremonias nosotros hoy no las tenemos, pero tienen su base científica también, podríamos decir. Dice acá: cuando entres en la tierra que vas a poseer, planta toda clase de árboles frutales. Es cosa que la gente hoy casi no lo hace. Mira, si todos nosotros tendríamos la posibilidad de tener un lugar donde plantar, en primer lugar, ¿no?
pero que podamos tener de todo tipo de árboles frutales, árboles de cada estación, como Dios creó cada fruta para cada estación, para nuestra salud, aportando las vitaminas, minerales y todo lo que nos hace falta, saludables. Ahorraríamos en remedios, ahorraríamos en mucho de lo que gastamos en verdulería, seríamos más fuertes. Y otra de las cosas que dice acá, dice que los primeros 3 años no consumiría de ese árbol. De pronto, era costumbre, dice, entre los judíos arrancar el fruto tan pronto aparecía, los 3 primeros años, como algo prematuro e indigno de ofrecer al Señor. Pero los hortelanos, que son aquellos que cuidan de las huertas, que cuidan de las plantas, dice que estos frutos prematuros pueden impedir a la planta o retrasar el normal crecimiento de ella. O sea que cuando el Señor enseñó también estas leyes, lo dio por una razón, no por capricho. Dice, si vos le sacás estos frutos prematuros que tienen el primer año, hay uno dice, ay, mira de chiquitita que ella dio una naranja. Esa naranja va a debilitar la planta y le va a quitar esa fuerza que necesita para seguir creciendo en estos 3, 4 años primeros. De pronto nosotros vemos las plantaciones de limones y si se dieron cuenta, hasta el 3er o 4er año nunca lo cosechan. Entonces es algo que Dios implementaba para que esa planta también crezca fuerte y saludable, y más vale que su fruto sirva. Amén. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor y cuántas cosas debemos obedecer para ser verdaderos hijos de Dios?